Hola, soy el doctor Antonio Camargo y otra vez estamos aquí en Crónicas de un Galeno, en lo que es nuestra sección de coronavirus, ¿no? Para tratar algunos temas interesantes e importantes respecto a la pandemia actual. ¿De qué quiero hablarles el día de hoy? Pues bueno, quiero hablarles de algo interesante, pero también algo importante. Es acerca de un misterio. Un misterio. Y este misterio no ha sido desvelado hasta ahora, pero ahí está. Tiene que ver con el coronavirus. Y este misterio afecta directamente a los varones. ¿Por qué los varones somos más afectados por la enfermedad? ¿Por qué los varones tienen más mortalidad? ¿Por qué los varones? ¿Por qué el virus se ensaña con los varones? Porque más o menos se ha hecho un cálculo ahí y los datos dicen que aproximadamente un 10% a 15% más de los afectados, la mortalidad, la gravedad, en cuanto a cifras, se da en los varones. ¿Qué tiene que ver el género, el sexo en esto? Bueno, se está viendo este punto. Hay una teoría, es una teoría, pero tiene que ver con algo que tiene mucha base, mucha base. Voy a mostrar, acá hay un pequeño artículo recientemente publicado, ¿no? Donde pues se menciona a los andrógenos como responsables en gran medida del por qué los varones somos afectados más por esta pandemia en cuanto a números y a gravedad. En este artículo, hecho por investigadores norteamericanos, pues se va desvelando, se teoriza, se analizan datos muy amplios y se llega pues a armar una teoría interesante, que tiene que ver más que todo con la red de andrógenos, receptores de andrógenos, o sea, tiene que ver con testosterona, tiene que ver con receptor de andrógenos y tiene que ver con una molécula llamada TMPRSS2 y su gen. Recuerde esos nombres, TMPRSS2 y su gen. Miren aquí este vínculo, estos nexos que hay entre el receptor de andrógenos, la testosterona, la dihidrotestosterona y el TMPRSS2. Recuerde este nombre. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es? ¿Qué tiene que ver con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver con el coronavirus? ¿Qué tienen que ver los andrógenos? El receptor de andrógenos y el TMPRSS2 con el coronavirus. Mire, le voy a mostrar esto. En esta gráfica, como usted puede ver, aquí vendríamos a tener el virus, el coronavirus. Estas serían las famosas espigas que se unirían al receptor famoso llamado receptor ECA2 que está presente en la superficie de células de diferentes tejidos, principalmente, por ejemplo, en los neumocitos tipo 2 de los pulmones. Y ahí se pega el virus con estas espículas y eso haría que el virus pues reconozca la célula y se meta a su interior, se introduzca, infecte la célula. Pero no es tan sencillo porque hay un gran olvidado que no se menciona, pero se sabe que es fundamental e indispensable para que el coronavirus infecte la célula. Y se llama el TMPRSS2. Esto acá. El TMPRSS2.
¿Qué cosa es esto? El TMPRSS2 es una proteína que está en la superficie de muchas células. ¿Eh? Fue inicialmente estudiado, miren, en cáncer de próstata. En cáncer de próstata. En cáncer de próstata hay una especie de fusión de parte del gen de TMPRSS2 con la fusión de un retrovirus humano y eso hace que se active todo el proceso oncológico. Ahí se estudió esto. Pero se sabe que está implicado en la infección, está implicado en el proceso patológico, la enfermedad. ¿Y cómo así está implicado? Ya no en el cáncer de próstata, sino en la infección por coronavirus. Básicamente porque este TMPRSS2 que lo estoy señalando aquí está graficado, esta vendría a ser la superficie de la célula, todo esto vendría a ser el virus. ¿Ya? Este TMPRSS2 es imprescindible para hacer que esta espícula se pegue a estas saliencias resaltadas de rojo que vendría a ser el ECA2. Entonces, antes de que la espícula se pegue al famoso receptor ECA2, primero tiene que ser activado por el TMPRSS2. Primero tiene que activarse a este nivel, primero a este nivel. Como dice, ¿no? Primero te activas y después te pegas y después penetras. ¿Eh? Recuerde ese nombre difícil de pronunciar. TMPRSS2. Así se llama. ¿Y qué tiene que ver con las hormonas? Volviendo a nuestro gráfico, ¿no? Pues bien, acá se explica. Para que se produzca esta proteína, esa molécula que está en la superficie, llamada TMPRSS2, tiene que haber antes un gen. Un gen, ¿ya? Parte de ADN. ¿Ya? Y ese gen se activa, y eso está ya estudiado, eso se ha demostrado, se activa básicamente cuando al receptor de andrógeno es estimulado por las hormonas masculinas. Testosterona y la testosterona hiperpotenciada, la dihidrotestosterona. Es decir, la dihidrotestosterona se pega al receptor de andrógeno, el receptor de andrógeno activa la expresión del gen, la transcripción del gen del TMPRSS2, se produce la proteína, esta se expresa en las células, activa la espiga del coronavirus, se pega al ECA2, resultado, infección. Miren, ahí está. Ahí está. No diría que es el misterio desvelado, pero gran parte del misterio como que explicado de una manera elegante, inteligente y lógica. Muy lógica. Y bueno, lógicamente eso está basado en muchos datos, muchos datos, muchos estudios, y ahí uno se va viendo, se pasea por todo el artículo, ¿no? Un artículo delicioso hecho por estos investigadores norteamericanos, muy bueno. ¿No? Y vamos viendo más hacia abajo, ¿verdad? Hasta que llegamos a un punto donde encontramos esta tabla. Ahí, esa tabla, ¿no? Y esa tabla está básicamente también para explicar muchas cosas. En primer lugar, ¿por qué los niños? ¿Por qué los recién nacidos? ¿Por qué los infantes? ¿Por qué los prepúberes? Básicamente no son afectados o son mínimamente afectados por este problema. Y acá se desvela gran parte del misterio, porque básicamente en los preadolescentes no existe
una gran expresión de estos receptores y no existe una gran actividad de este eje de andrógenos y receptores, pues, ¿no? Todavía no hay explosión de andrógenos del adolescente. Esos testículos todavía están inmaduros. Esas glándulas suprarrenales todavía están ahí, dormidas. Y eso explicaría el por qué los niños, los infantes, los bebés, los preadolescentes, básicamente no son afectados por la enfermedad, salvo casos anecdóticos, Ahí está. Una vez que existe esa explosión de hormonas, de andrógenos, se estimula toda esa expresión de TMPRSS2 y eso hace o haría que el virus tenga más facilidades para infectar a las células. Y en ese gráfico se ve, ¿no? También nos menciona, y acá se puede ver, que hay estados hiperandrogénicos. Y esos estados hiperandrogénicos que ya son patológicos, harían incluso que la enfermedad y la infección fuera peor, más intensa. ¿Y dónde tenemos más hiperactividad de todo este eje de hormonas, receptores de andrógenos, TMPRSS2? ¿No? Hay, digamos, factores genéticos, gente de raza negra que tiene más activado esto, gente que tiene acné, los hipertensos, diabéticos, y acá se escriben algunos casos, ¿no? Algunos factores de riesgo, ¿no? Acné, ovarios poliquísticos, la alopecia o los calvos, el crecimiento de próstata, benigno, y el reemplazo hormonal o hasta anticonceptivos. Imagínense, los anticonceptivos pueden empeorar el problema, teóricamente. Ya lo está planteando esto. Y esto está basado en ciencia, datos. El hecho de tomar ciertos anticonceptivos haría pues que ese eje de receptores androgénicos estuviera hiperactivado y en consecuencia ese famoso TMPRSS2 esté muy expresado y eso facilitaría la infección y la gravedad de la enfermedad. Miren, todos estos datos que se juntaron para hacer este artículo, ¿no? Aquí también se puede ver, digamos, cómo van las hormonas. Aquí está el pico. Acá entre los 12, 13 años empieza a aparecer el pico de testosterona en los varones y, lógicamente, estos receptores TMPRSS2 que son importantes, indispensables para la penetración del virus en las células, haría pues que los varones sean mucho más afectados. Obviamente hay otros cofactores, muchas cosas que implican esto, ¿no? Pero ahí se ve la explicación. Volviendo a nuestro gráfico anterior, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que recuerde esto, ¿no? Para que recuerde esto. Este gráfico, ¿no? ¿Dónde se ve? Acá, el TMPRSS2, el famoso EK2, ¿no? Primero se activa aquí la espiga por el TMPRSS2, la expresión de esto es mediado por receptores de andrógenos y estimulado por andrógenos, y recién con el permiso del TMPRSS2, la célula infectaría el interior. Perdón, el virus infectaría el interior de la célula. Interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Ahí tiene usted una teoría, ¿no? Es una teoría, pero sí que tiene una base enorme. Y esto plantea interrogantes también acerca de si es que uno puede implementar terapias, ¿no? Bloquear ese eje androgénico para disminuir la expresión de TMPRSS2. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Con antiandrógenos?
bloqueantes androgénicos, tener incluso en cuenta terapias hormonales para bloquear este receptor. Miren todo lo que sale de un planteamiento tan interesante, ¿no? Y lógicamente tiene mucha base. Ahí tienen ustedes los receptores de andrógeno, la testosterona, mediando la gravedad de la enfermedad. Por eso los varones quizás seamos carne cañón para el virus. Esto es todo lo que quería decir al día de hoy. Hasta la vista. Chao. Nos vemos.